Gracias a todas y a todos. Estamos ya por iniciar. Día para todos los que están ingresando. En este momento estamos realizando la evaluación inicial. En su pantalla pueden ver la liga para conectarse, así como el código QR para realizar esta evaluación. Es importante que coloquen sus datos en la evaluación para que tengamos los resultados de todos. Asimismo, estaremos compartiendo a lo largo de toda la capacitación la liga para el registro. Es importante recordar que se tienen que registrar de manera individual y escribir de manera correcta su correo electrónico para que al término de esta capacitación podamos enviarles las presentaciones. En 2, 3 minutos aproximadamente iniciaremos con la capacitación del día de hoy. Muchas gracias.
Hola, muy buenos días a todos los que nos acompañan en estas sesiones de capacitación. A nombre de la doctora Santa Elizabeth Ceballos Lisiaga, nuestra directora de enfermedades transmisibles, les doy la bienvenida a este día y me presento con ustedes. Yo soy la doctora Luisa Sosa Lazo, soy jefa del Departamento de Enfermedades Prevenibles por Vacunación y en esta ocasión estoy coordinando esta sesión de capacitaciones de nuestra Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles. Como ya lo están viendo en su pantalla, el día de hoy tenemos la capacitación sobre los lineamientos de vigilancia epidemiológica de fiebre mayaro y encefalitis equina venezolana. Por lo anterior, presentaré a ustedes a la doctora Noemí Lam Osnaya, responsable del sistema de vigilancia epidemiológica de fiebre mayaro, encefalitis equina venezolana, Zika y chikungunya. Adelante, doctora, por favor. Bienvenidos a todos. Sí, buenos días a todas y a todos. Nuevamente los saludo. Vamos a dar inicio a lo que es la vigilancia epidemiológica de fiebre mayaro y encefalitis equina venezolana. Iniciaremos primeramente con la vigilancia epidemiológica de virus mayaro. Vamos a ver lo que son las generalidades. Primeramente les comento que el vector es lo siguiente. Esta enfermedad es una zoonosis producida por un arbovirus del género alfavirus. El vector es el mosquito Haemococcus. Los contagios en humanos se relacionan a exposición en ambientes húmedos y boscosos donde el mosquito habita. El virus se aisló en el año 1954 en Trinidad y Tobago, pero los estudios de sueros relacionados previamente conducen a sus primeros casos en el año de 1904 en Panamá. Desde entonces, las notificaciones del virus han sido relativamente constantes en América Central y Sudamérica. Ahora bien, en México se reportaron 2 casos en 2001, con la particularidad de que en uno de ellos ha sido el único desenlace fatal que se conoce de esta enfermedad. Desde el año 2001 en México no se han presentado casos de esta enfermedad, o al menos no se ha reportado un solo caso. Con respecto a la sintomatología, inicia con un cuadro inespecífico: fiebre, cefalea, mialgias, artralgias severas, dolor retroocular, escalofríos, mareos y náuseas. Puede haber fotofobia, anorexia, edema articular que puede llevar a la incapacidad, erupción cutánea con un predominio de pecho y extremidades. Y hay citología hemática con leucopenia y plaquetopenia. En algunos casos se ha descrito manifestaciones hemorrágicas. Respecto al periodo de incubación, este es variable, de 1 a 12 días, y el curso de la enfermedad es de solo 3 a 5 días. Generalmente autolimitado, pero puede dejar artralgias como secuelas durante semanas o meses. Se recomienda el tratamiento sintomático con antiinflamatorios no esteroides, reposo, hidratación y tratamiento de soporte de las posibles complicaciones. Las definiciones operacionales de Mayaro son las siguientes. Caso probable: toda persona que presenta un cuadro clínico de fiebre y presencia de poliartralgias más uno o más de los siguientes signos y síntomas: exantema, cefalea,
mialgias, conjuntivitis o edema articular y que se identifique alguna asociación epidemiológica como antecedente de visita o residencia en áreas de transmisión en las 2 semanas previas al inicio del cuadro clínico, antecedente de existencia de casos confirmados en la localidad, antecedente de existencia de diagnósticos confirmados en animales de la localidad. El caso en el que se demuestra infección a virus Mayaro mediante técnicas de laboratorio reconocidas. Y el caso descartado, todo caso sospechoso en el que no se demuestren mediante técnicas de laboratorio reconocidas por el INDRE la presencia de virus Mayaro. Bueno, vamos a ver lo que es la encefalitis equina venezolana. Con respecto a sus generalidades, el virus fue aislado por primera vez en 1938 en caballos en Aragua, Venezuela. Los brotes más extensos ocurrieron entre 1955 y 1959 en Colombia, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela. Sin embargo, entre 1969 y 1972 se produjo una gran episodia, o sea, epidemia que se extendió desde Guatemala a todo Centroamérica, México y Estados Unidos. La primera advertencia que se tuvo en México sobre la encefalitis equina de Venezuela fue en 1962, donde se encontraron anticuerpos en sueros de individuos como resultado de un brote que involucró 313 casos en Champotón, Campeche. El virus de la encefalitis equina venezolana es un alfavirus de la familia Toboviridae. El ciclo de transmisión ocurre principalmente en regiones tropicales y subtropicales de América y es transmitido por la picadura de varias especies de mosquitos. La especie Culex melanoconium es la principal. El periodo de incubación es de 1 a 5 días. El cuadro clínico es de inicio agudo, con fiebre, cefalea frontal intensa, malestar general, postración, mialgias, artralgias y en ocasiones se presentan afecciones neurológicas como la alteración del estado de la conciencia, desorientación, somnolencia, letargo e hiperacusia. Otros síntomas son la congestión conjuntival, enrojecimiento facial, dolores óseos, náuseas, vómito, anorexia y o diarrea. El tratamiento de la encefalitis equina venezolana es sintomático y de soporte para el manejo de las complicaciones. Y la única medida preventiva es evitar la exposición a través de la exposición de vectores de la enfermedad. Respecto a las definiciones operacionales, caso probable se considera al paciente de cualquier edad que presenta fiebre. Esta es de 39 a 40 grados centígrados y uno o más de los siguientes signos o síntomas: cefalea frontal intensa, astenia, escalofríos, mialgias, artralgias, náuseas, vómito, anorexia, diarrea, convulsiones, alteración del estado de la conciencia, desorientación, somnolencia, letargo o hiperacusia, y que se identifique alguna asociación epidemiológica, como por ejemplo antecedente de visita o residencia en áreas con transmisión en los 7 días previos al inicio del cuadro clínico. Existencia de casos confirmados también en la localidad. Caso confirmado es todo caso sospechoso en el que se demuestre infección reciente a virus de encefalitis equina venezolana mediante técnicas de laboratorio reconocidas por el INDRE. Y el caso descartado es todo caso sospechoso en el que no se demuestre mediante técnicas de laboratorio reconocidas por el INDRE la presencia de virus de encefalitis equina venezolana. Vamos a ver un poco acerca del estudio epidemiológico de casos. Si ustedes lo deben conocer bien, este estudio tiene un anverso y un reverso. En el anverso se encuentran 5 secciones.
y en el reverso otras 5, de tal manera que este estudio tiene 10 secciones. Aquí pueden ver el anverso, que bueno, está muy pequeña la letra, pero vamos a verlo más grande. ¿Sí? Y el reverso también. Vamos a ver el anverso. En el anverso, la primera sección son los datos de identificación del paciente. Entonces, ahí tenemos el número de afiliación o expediente, el nombre, el folio del caso, RFC y CUR. También tenemos los datos del nacimiento, la fecha, el estado de nacimiento, el municipio, el sexo, si es masculino o femenino, la edad, si es en años, meses o días. Respecto a la residencia actual, está el estado, la jurisdicción, el municipio, la localidad, la colonia, la calle, el número exterior, número interior, teléfono, etcétera. Respecto al domicilio laboral, que bueno, como ustedes saben, es en personas de 18 y más años, está el domicilio, el municipio, la ocupación, la localidad, etcétera. Determinantes sociales en salud. Si habla lengua indígena, si es migrante, el país de nacionalidad, los países de tránsito en los últimos meses, etc. Tenemos también la sección 2, eso fue la sección 1. La 2 son los datos de la unidad notificante, donde está el nombre de la unidad, la clave de la unidad, el estado, municipio, institución, la jurisdicción, la localidad y la delegación. Las fechas, todas las fechas inician por día, mes y año. La de solicitud de atención, el inicio del estudio, la fecha de notificación al Estado, la jurisdicción, la fecha de notificación a la Dirección General de Epidemiología y la fecha de terminación del estudio. También la fecha de primer contacto con los servicios de salud, en el caso probable de dengue con signos de alarma. El diagnóstico probable y el diagnóstico final. Si ustedes se fijan, tenemos una gran cantidad de variables en este formato. Sin embargo, lo que se requiere es que se requisiten aquellas variables que son importantes para el padecimiento. Como este estudio epidemiológico capta una gran cantidad de padecimientos, entonces por eso tenemos estas variables, pero solamente hay que abocarnos, sin que nos falte alguna, acerca de la enfermedad que estamos revisando. Con respecto a la tercera sección, datos epidemiológicos, tenemos si ha salido de su lugar de residencia en las últimas 4 semanas. ¿Por qué hablamos de últimas 4 semanas? Porque como les decía anteriormente, se captan varios padecimientos y no queremos dejar afuera ningún padecimiento, ¿sí? Los lugares visitados, país, el estado de provincia, la ciudad, municipio, la fecha de salida, localidad, etcétera. La procedencia, si es de la jurisdicción, de otra jurisdicción dentro del estado, de otro país. La clasificación, si es una enfermedad autóctona o foránea o importada. Como también que estamos captando, por ejemplo, Zika, se ha tenido de relaciones sexuales con personas enfermas de Zika. Pero recuerden que solamente tenemos que requisitar aquellas variables que comprenden la enfermedad, ¿sí? ¿Existen enfermos similares en la localidad? Si no, antecedentes de muerte inusual de animales, si no, equino, aves, etcétera. También como en estos dos padecimientos, que es la encefalitis equina venezolana y la fiebre mayaro, no tenemos vacunación, pero en otros padecimientos sí. Por eso también tenemos el antecedente de vacuna. Sin embargo, como les decía antes, ustedes no tienen por qué requisitar esta variable para los dos padecimientos que estamos viendo. Ustedes ven también ahí que tenemos si ha padecido paludismo, porque también se está captando paludismo, se está captando también leishmaniasis, enfermedad de Chagas, etcétera. Con respecto al cuadro clínico, que es el cuarto apartado, tenemos la fecha de inicio, signos y síntomas. Los signos o síntomas que nos esté indicando el paciente, ¿sí?
y las comorbilidades u otras condiciones del paciente: inmunosupresión, cirrosis hepática, trastornos hemorrágicos, diabetes, hipertensión, enfermedad de úlcera pélvica y renal. El manejo que puede ser ambulatorio, hospitalario y la fecha de ingreso en caso de ser hospitalario. La parte 5 se refiere a los datos de la unidad tratante. Es el nombre de la unidad tratante, la clave de establecimientos, la clave única de establecimientos en salud, la clave de la unidad, la institución, el diagnóstico inicial hospitalario y el servicio de atención. Esos son los 5 apartados que contiene el anverso. Con respecto al reverso, tenemos la parte 6, que es la evolución en el hospital. Si está estable, si está grave, si ha tenido mejoría, el seguimiento hematológico, el estudio de gabinete y los datos del egreso. Inclusive en los datos del egreso se está contemplando si existe defunción. Bueno, luego el 7º es el estudio de laboratorio para las arbovirosis. Y aquí tenemos Zika, Chik y dengue, tanto en la fase aguda como en la fase convaleciente, y la referencia hacia el INDRE. También si la muestra fue rechazada, cuál es la causa y los días de tránsito, la muestra insuficiente, embolizada, lipémica, etc. En este otro apartado tenemos específicamente los padecimientos que son para el laboratorio, ¿sí? Los resultados. Es la fiebre amarilla, la fiebre de Mayaro, ahí lo tienen ustedes en un recuadro verde que hemos puesto, con el objeto de que vean ustedes cuáles son las variables que se están captando para el laboratorio. Después tenemos la encefalitis equina venezolana, la fiebre del Nilo occidental, paludismo, leishmaniasis, enfermedad de Chagas, ricketsiosis. Ya les decía que tenemos después de fiebre Mayaro la encefalitis equina venezolana y estamos también marcándolo con un recuadro verde en el que vemos la PCR tiempo real, suero, líquido cefalorraquídeo, biopsia, las fechas de toma, los resultados, la muestra rechazada, etc. Hay otra sección que es y se refiere al tratamiento. Aquí no nos vamos a detener porque, como les acabo de mencionar, el tratamiento tanto de fiebre Mayaro como de encefalitis equina venezolana es sintomático. Por lo tanto, no tenemos esos 2 padecimientos en esta sección. En la sección 9 tenemos estudio de casos similares: nombre, domicilio, edad, sexo, si es masculino o femenino, y el caso. Y por último, la sección 10, que son observaciones y firmas, ¿sí? El nombre y firma de quien llenó el estudio epidemiológico y el nombre y firma de quien autorizó la captura o envío a la jurisdicción sanitaria. Bueno, pues este es el formato para captar los 2 padecimientos que estamos viendo en este momento. Vamos a hablar un poquito acerca de los indicadores. Con respecto a los indicadores de virus Mayaro y encefalitis equina venezolana, tenemos 3 indicadores por cada uno de los padecimientos. Los vamos a revisar a detalle. Antes de eso, quiero comentarles lo siguiente. Existen inconsistencias que probablemente se detectan en el registro de casos. Esto es con base a la experiencia en otros padecimientos. ¿Por qué a otros padecimientos? Porque ahorita, en este momento, no estamos captando ninguno de los padecimientos de fiebre Mayaro y encefalitis equina venezolana. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado en los distintos sistemas son lo siguiente: casos que no cumplen con definición operacional, que seguramente, si no se tiene cuidado al requisitar el formato, también se tendrán. Casos capturados en más de una ocasión.
Muy importante, porque recuerden que mientras más capturemos el caso, pues vamos a tener mucha más grande nuestra base, ¿sí? Además de que no va a ser verídica. Casos en los que se tomó muestra, no fue rechazada y no tienen fecha de recepción. Hay que tener mucho cuidado porque nuestros indicadores se van a modificar dependiendo de esta situación. Casos en los que se tomó muestra, no fue rechazada y no tiene resultado. Y existe también errores en sexo. Tenemos el nombre de un paciente masculino y resulta que en el sexo tenemos que dice que es femenino y viceversa. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación. Ahora bien, pensemos que hay distintos filtros. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto en este nivel es que llegan los casos con distintas inconsistencias. Entonces, es bien importante que, dado que la evaluación de los indicadores permite medir la calidad de la información obtenida por el sistema de vigilancia epidemiológica para obtener un indicador que refleje la situación real, ¿qué es lo que se quiere? Porque si yo empiezo a calcular indicadores y con datos que no sean verídicos, pues de nada me va a servir presentar mis indicadores, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Primero, que el caso cumpla con definición operacional de caso probable. Si no, ¿para qué lo incluimos? Que el estudio epidemiológico de caso sea requisitado en forma completa, es decir, que no se omita ninguno de los datos solicitados. Cuando me refiero a los datos solicitados es con respecto al padecimiento, porque acabamos de ver que tenemos variables o datos que no son para los padecimientos que estamos viendo. Entonces, mucho cuidado con esto. Luego, que todos los datos que fueron requisitados y sean solicitados en la plataforma se capturen. Porque lo que sucede es que podemos tener un informe en papel o simplemente un caso en papel muy bien requisitado, pero simplemente en la plataforma no se capturaron todas las variables. Que de los distintos niveles técnico-administrativos se dé seguimiento a la recepción de las muestras sanguíneas en el laboratorio y al resultado de la muestra, para con ello obtener los datos completos del caso. Yo no les digo que es en todas las situaciones, pero sí en muchos de ellos no vienen los casos bien. Sabemos que hay estados en los que se revisa muy bien el estudio epidemiológico, pero hay estados en los que no. Entonces hay que tener cuidado con todo esto. Bueno, de esta forma los indicadores van a estar proporcionando el resultado veraz de cada entidad federativa si nosotros seguimos estos pasos. Ahora sí, a continuación, les voy a presentar los indicadores para fiebre mayaro y encefalitis equina venezolana. ¿Por qué estamos diciendo que vienen los tres indicadores juntos? Porque uno, porque es el mismo de notificación oportuna para fiebre mayaro y encefalitis equina venezolana. Otro, oportunidad en la toma de muestra, mismo indicador. Y el último, la clasificación oportuna. Ahora bien, la notificación oportuna se construye de la siguiente forma. Número de casos registrados en la plataforma en las primeras 24 horas de su detección entre el total de casos registrados por 100. Por favor, hay que guiarnos por lo que nos está diciendo la construcción de este indicador, porque hemos visto que cuando supervisamos, resulta que el personal de salud nos está hablando de indicadores de no exactamente de lo que es mayaro y encefalitis equina venezolana. Este indicador tiene como valor el mayor o igual a 90%. Después, la oportunidad en la toma de muestra. Muestra tomada en los primeros 5 días de inicio del padecimiento entre las muestras procesadas en el laboratorio por 100 y que va a ser mayor o igual al 80%.
último, con clasificación en los 14 días naturales posterior a su detección sobre el total de casos registrados por 100, que es, esperamos pues que sea mayor o igual al 80%. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero, la notificación oportuna. Este indicador permite conocer el porcentaje de casos que fueron notificados oportunamente, es decir, capturados oportunamente después de haber sido detectados, considerando como oportunos las primeras 24 horas, es decir, 0 a 1 día. En el numerador tenemos la fecha de captura, que es igual a todas, y la fecha de captura, que es menos la fecha de solicitud de atención, y esto nos va a dar los días de notificación, que son de 0 a 1 día, ¿sí? En el denominador, la fecha de captura igual a todas. Antes de continuar, quiero comentarles que cuando tengamos ya nuestra base de estos, de estos padecimientos, lo que debemos hacer es al final de las variables, agregar estas variables que, bueno, yo les he llamado combinadas porque, bueno, es la fecha de captura menos la fecha de solicitud de atención, en este caso, días de notificación, ¿sí? De esa forma va a ser muy fácil obtener el indicador. Bueno, el siguiente indicador se refiere a la oportunidad en la muestra, en la toma de muestra. Es la muestra tomada en los primeros 5 días de inicio del padecimiento entre las muestras procesadas en laboratorio por 100 y, como mencionábamos, es mayor o igual al 80%. Proporciona el porcentaje de las muestras procesadas que se tomaron en los primeros 5 días a partir del inicio de signos y síntomas. En el numerador tenemos fecha de toma de muestra menos fecha de inicio de signos y síntomas, que es igual a 0 a 5 días. Fecha de recepción igual a todas menos blanco. En el denominador tenemos fecha de recepción igual a todas menos blanco y muestra rechazada igual a todas menos 1. Cuando nosotros hablamos aquí de fecha de recepción igual a todas menos blanco, es porque pues en el blanco no tenemos la fecha, ¿verdad? Entonces lo eliminamos. Y cuando hablamos de la fecha de recepción de todas menos blanco y las muestras rechazadas igual a todas menos 1, la muestra rechazada fue la que tiene el número 1, por eso la desechamos, porque vamos a estar, la desechamos, digo, para este indicador, porque vamos a estar viendo las procesadas en el laboratorio. Con respecto a la clasificación oportuna, número de casos con clasificación en los 14 días naturales posteriores a su detección, entre el total de casos registrados por 100, nuestro valor esperado debe ser mayor o igual al 80%. Mide el porcentaje de casos a los que se les tomó muestra y que dentro de los 14 días posteriores a la fecha de solicitud de atención se obtuvo el resultado. En el numerador tenemos la fecha confirmatoria menos la fecha de solicitud de atención, que va a ser igual a 0 a 14 días. Después, la fecha de recepción de la muestra, todas menos blanco. ¿Por qué? Porque si está el blanco es que no llegó. Y la muestra rechazada, todas menos 1, porque tenemos todas las muestras que sí están presentes y no fueron rechazadas. En el denominador, la fecha de recepción igual a todas menos blanco y la muestra rechazada, todas menos 1. Vamos a hablar un poco acerca de las acciones y funciones de virus mayaro y encefalitis equina venezolana, ya que son realmente las mismas, por eso las agrupamos. Tenemos el nivel local, el jurisdiccional o delegacional, el estatal y el nacional. Con respecto al nivel local, representado por las áreas aplicativas, estas son los centros de salud, los centros de salud con hospital, las unidades hospitalarias del sector público o privado, y llevan a cabo actividades asistenciales y de vigilancia epidemiológica. El nivel jurisdiccional o delegacional, la jurisdicción sanitaria o nivel delegacional, que funde como instancia de enlace técnico y administrativo para la vigilancia epidemiológica.
El titular responsable de este nivel es el epidemiólogo jurisdiccional. En el nivel estatal se incluyen los 32 servicios de salud de las entidades federativas. El titular responsable de este nivel es el epidemiólogo estatal. Tiene función normativa y de línea jerárquica. Y el nivel nacional, que está representado por la Dirección General de Epidemiología y que tiene función normativa y de línea jerárquica. Vamos a ver cada uno de ellos. No me voy a detener mucho en esto. Todo esto lo van a encontrar ustedes en su manual de procedimientos. Sí, aquí lo que hicimos es tratar de resumir un poco para que no fuera tan extenso, pero al fin y al cabo tenemos de los distintos puntos. Atención médica a casos, así como revisar que cumpla con la definición operacional de caso probable. Notificación inmediata del caso en las primeras 24 horas de su conocimiento a la jurisdicción sanitaria. Elaborar el estudio epidemiológico de caso de enfermedades transmitidas por vector en las primeras 48 horas de su detección. Remitir casos graves a unidades hospitalarias de segundo nivel o tercer nivel cuando se está en el primer nivel de atención. Notificar semanalmente los casos probables en el informe semanal de casos nuevos de enfermedades, o sea, el SUIBE 1. Enviar copia del estudio epidemiológico de caso a la jurisdicción sanitaria. Delegación debidamente requisitado para su captura en la plataforma de arbovirosis. En caso de contar con equipo de cómputo e internet en la unidad, se captura ahí. Actualizar permanentemente en la plataforma de arbovirosis la información solicitada. Garantizar la toma de muestras al primer contacto del caso con los servicios de salud. Notificación inmediata de brotes. Ocurrencia de 2 o más casos asociados en un área geográfica delimitada por el medio más expedito al nivel inmediato superior, acompañado del formato de estudio de brote, que es el SUIBE 3. Participar en la investigación de brotes y proporcionar la información necesaria para la elaboración del formato de estudio de brote correspondiente. Notificar las defunciones por caso probable a nivel inmediato superior dentro de las primeras 24 horas de su ocurrencia. La notificación deberá incluir signos y síntomas que confirmen la definición operacional de probable. La unidad médica tratante deberá obtener copia del expediente clínico completo, visible, letra legible y enviarlo a la jurisdicción sanitaria en un periodo no mayor de 5 días hábiles posteriores a la detección de la defunción. En caso de que la unidad médica no cuente con personal de vigilancia epidemiológica, el epidemiólogo jurisdiccional se hará responsable de la obtención del expediente clínico. Es bien importante que con respecto a este punto que ustedes vean que el expediente esté completo, que sea de letra legible, como les decía, porque ocurre muchas veces que, por ejemplo, nos llega a nosotros y ni siquiera es posible que podamos revisarlo adecuadamente. Uno, porque viene con letra muy borrosa, ¿sí? No es legible la letra, entonces hay que estar al pendiente de esto y participar en la dictaminación de los casos y defunciones en el Comité Jurisdiccional de Vigilancia Epidemiológica, COJUVE u homólogo. Bueno, vamos a pasar a lo que es el nivel jurisdiccional. Verificar y validar la calidad de la información de los estudios epidemiológicos, llenado completo de los estudios del caso también. Registrar la totalidad de los casos probables y defunciones en la plataforma de enfermedades transmitidas por vector de acuerdo a los procedimientos establecidos en la normatividad vigente. Validar la información del informe semanal de casos nuevos. Realizar la clasificación final del caso con toda la información clínico-epidemiológica debidamente requisitada en la plataforma de enfermedades transmitidas por vector. Recibir y concentrar las
muestras enviadas por las unidades médicas y remitirlas al laboratorio estatal debidamente etiquetadas y bajo las condiciones específicas. Atender y asesorar los brotes notificados o detectados en el área bajo su responsabilidad. Elaborar el estudio de brote correspondiente. Este es en el formato SUIBE 3. Los brotes deberán notificarse dentro de las primeras 24 horas e iniciar el estudio en las primeras 48 horas de su conocimiento y debe incluir como información mínima número de casos probables y confirmados, tasa de ataque, a caracterización epidemiológica de los casos, cuadro clínico, diagnóstico presuntivo, curva epidémica y acciones de prevención y control. Muy importante todo esto porque luego vemos que nos notifican los brotes después de tiempo. La información individual de todos los casos detectados en un brote debe ser registrado en la plataforma. O sea, no porque el caso esté en un brote, no se debe registrar. Todos los casos se deben registrar en la plataforma. Realizar el seguimiento del brote hasta la resolución final del mismo, para lo cual deberá contar con el estudio de laboratorio específico. La conclusión del brote será cuando hayan pasado 2 periodos de incubación del padecimiento sin ocurrencia de casos autóctonos. Coordinar la realización de los estudios de caso, brote y seguimiento de defunciones hasta su clasificación final. Notificar la defunción. Entonces, tiene que hacerse de acuerdo a la normatividad. Dictaminar todas las defunciones en el comité jurisdiccional en un periodo no mayor de 10 días, posteriores al deceso y envío del acta correspondiente al Estado. Debe contar con toda la información clínica epidemiológica, así como los resultados del ESP. Enviar los documentos e información necesaria para la dictaminación de las defunciones. Volvemos a lo mismo, expediente clínico, certificado de defunción, formato de causa de muerte sujeta a vigilancia epidemiológica. Participar en la capacitación y adiestramiento del caso en los procedimientos de vigilancia. Evaluar la información epidemiológica en el caso del conjunto, de acuerdo a sus funciones y atribuciones a efecto de orientar las medidas de prevención y control. Realizar la supervisión y asesoría a las áreas operativas para identificar las omisiones a los procedimientos de vigilancia epidemiológica y, en consecuencia, la corrección inmediata de las mismas. Elaborar y difundir avisos o alertas epidemiológicas sobre riesgos en la salud de la población, los cuales deberán estar validados por el Comité Estatal y el CONAVE. Gestionar los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento y análisis de información epidemiológica. Mantener actualizado el panorama epidemiológico a nivel de jurisdicción, también municipal. Debe incluir al menos A, curva epidémica de casos probables y confirmados, B, áreas afectadas y C, grupos afectados. Fortalecer la coordinación interinstitucional e intersectorial. Participar en las acciones de promoción de la salud, prevención y control de vectores. Con respecto al nivel estatal, las acciones y funciones que tenemos son las siguientes: validar y verificar la registrada en la plataforma de enfermedades transmitidas por vector, verificar el componente de información semanal de casos nuevos de enfermedades registradas por las jurisdicciones sanitarias y enviarla a la Dirección General de Epidemiología, apoyar y asesorar a las jurisdicciones en la realización de los estudios de caso, brote y seguimiento de defunciones hasta su clasificación final, gestionar la entrega oportuna de resultados de laboratorio de las muestras enviadas por las unidades médicas, asesorar la investigación de brotes notificados o detectados
en el área bajo su responsabilidad. Elaborar el estudio de brote correspondiente en el formato SUIBE-3. Notificar los brotes dentro de las primeras 24 horas a la Dirección General de Epidemiología. Seguimiento de brote hasta la resolución final del mismo, para lo cual deberá contar con el estudio de laboratorio específico. Emitir el informe final de conclusión del brote cuando hayan pasado 2 periodos de incubación del padecimiento sin ocurrencia de casos autóctonos. Realizar supervisión permanente a las unidades para verificar el cumplimiento de los procedimientos de vigilancia epidemiológica. Dictaminar por el Comité Estatal u homólogo las defunciones en un periodo no mayor de 10 días posteriores al deceso y enviar el acta correspondiente a la Dirección General de Epidemiología. Se deberá contar con toda la información clínica epidemiológica, así como los resultados del Laboratorio Estatal de Salud Pública e INDRE. Toda defunción en la cual no haya sido tomada nuestra muestra para diagnóstico de laboratorio deberá ser dictaminada mediante criterios clínico-epidemiológicos por el Comité Estatal. Entonces, lo más importante es que se pueda tomar la muestra por el laboratorio. En caso de no ser así, pues entonces nos vamos a los criterios clínico-epidemiológicos. Las defunciones en las que no exista acuerdo en la dictaminación realizada por los comités estatales serán dictaminadas por el CONAVE con presencia del epidemiólogo estatal y el médico tratante. Se informará a los servicios de salud con la especificación de los desacuerdos atendidos el dictamen final y se integrará a los registros oficiales. Envío del certificado de defunción y el formato de reporte de causas de muerte sujetas a vigilancia epidemiológica en el periodo no mayor de 4 semanas a la Dirección General de Epidemiología, donde se realizó la ratificación o rectificación de cada defunción por el SEBE u homólogo. Coordinar la capacitación y adiestramiento del personal en procedimientos de vigilancia epidemiológica. Evaluar en el seno del SEBE la información epidemiológica a efecto de orientar las medidas de prevención y control. Evaluación mensual de los indicadores por institución a nivel estatal. Gestionar los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento y análisis de información epidemiológica. Elaborar y difundir los avisos o alertas epidemiológicas a todos los niveles técnico-administrativos bajo su responsabilidad que deben ser avalados por el CONAVE. Emitir recomendaciones basadas en el análisis de la información epidemiológica que oriente las acciones de control. Mantener actualizado el panorama epidemiológico a nivel estatal y jurisdiccional, que debe incluir al menos la curva epidémica de casos probables y confirmados, áreas afectadas y grupos afectados. Fortalecer la coordinación interinstitucional e intersectorial. Participar en las acciones de promoción de la salud, prevención y control de vectores. Con respecto al nivel nacional, bueno, las acciones y funciones son las siguientes. Normar las funciones para la vigilancia epidemiológica. Asesorar las actividades de vigilancia epidemiológica en todos los niveles operativos. Coordinar la capacitación en materia de vigilancia epidemiológica. Validar y difundir la información epidemiológica enviada por las entidades federativas. Fortalecer la coordinación con los laboratorios estatales para obtener resultados en forma oportuna. Validar las dictaminaciones de las defunciones de todos los casos probables en el CONAVE, teniendo como base la documentación correspondiente, estudio de caso, expediente clínico y acta de defunción. Dictaminar en el seno del CONAVE las defunciones que no hayan sido revisadas en el periodo de 10 días hábiles, debiendo acatar las entidades federativas la clasificación del Comité Estatal. Revisar en reuniones ordinarias o extraordinarias del Comité de Vigilancia Epidemiológica la situación epidemiológica a nivel nacional. Reorientar las acciones de manera permanente. Elaborar y difundir alertas epidemiológicas sobre riesgos en la salud de la población. Evaluar
mensualmente los indicadores a nivel nacional, evaluar el impacto de las acciones de prevención y control, elaborar avisos o alertas epidemiológicas sobre situaciones de riesgo para su envío a los comités y unidades de vigilancia epidemiológica, emitir recomendaciones emanadas de los análisis multidisciplinarios que orienten la toma de decisiones para la prevención, control o mitigación de daños a la salud de la población. Realizar supervisión permanente a todos los niveles técnico-administrativos para verificar el cumplimiento de los procedimientos de vigilancia epidemiológica. Mantener actualizado el panorama epidemiológico a nivel nacional, que debe incluir al menos la curva epidémica de casos probables y confirmados, áreas afectadas y grupos afectados, y fortalecer la coordinación interinstitucional e intersectorial. Bueno, entiendo que muchas de estas acciones no las cumplimos porque no hemos tenido o no nos han reportado aún los casos de estos dos padecimientos, pero sí debemos de estar al pendiente para que no se nos vaya a ir alguno de estos dos padecimientos. Aquí tienen ustedes la vista del Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Transmitidas por Vector. Esta es la última actualización de agosto 2021. Es importante que el personal de salud lea y entienda todo lo que está plasmado en este manual. Ahí abajito tienen ustedes la liga, por si quieren entrar o porque deben entrar, mejor dicho, para revisar todo esto que hemos hablado. Rápidamente acerca de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmitidas por vector. Esta es una vista de la página, ¿verdad? Para la información epidemiológica. Ustedes aquí ven que para iniciar la sesión se necesita el nombre del usuario y el password. Después tenemos lo que es el registro, seguimiento, reportes y salir. Aquí he marcado con color moradito lo que es el reporte. ¿Sí? Los reportes para que ustedes puedan verlo. Si nos vamos a los reportes, después se descargan los datos de vectores. Esto es para prácticamente todos los padecimientos que tenemos en esta plataforma. Aquí marqué encefalitis 2023 y fiebre mayaro 2023, que es lo que nos interesa en este momento. Miren, se baja y tenemos lo que es el archivo de encefalitis. Ahora, ¿cuáles son las ventajas del sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedades transmitidas por vector? Permite identificar oportunamente el caso de brotes, la caracterización epidemiológica, ¿sí? Por sexo, por edad, tener información epidemiológica que orienta las acciones de promoción, prevención y control. El cumplimiento de los procedimientos de vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmitidas por vector garantiza la obtención de información epidemiológica que evita minimizar riesgos a la salud de la población. Las acciones que se realizan de vigilancia, promoción y prevención y control permitirán mantener bajo el control epidemiológico la infección por fiebre mayar y encefalitis equina venezolana y disminuir los daños a la salud en los grupos de riesgo. Algo que es muy importante es que, bueno, decimos, no tenemos fiebre mayaro ni encefalitis equina venezolana en el país. Sin embargo, ¿ha habido búsqueda? Yo le preguntaría al personal de los estados, ¿han buscado estos casos o no? ¿Sí? Bueno, aquí tienen ustedes los acuerdos y compromisos. ¿Sí? Vamos a leerlos. A ver, vamos a empezar, doctora. Sí, yo considero que antes
Ciencias, María de la Luz Torres, encargada de vigilancia epidemiológica por laboratorio de arbovirosis. Bienvenida, maestra, y adelante, la palabra es suya y la posibilidad de compartir su presentación. Muchísimas gracias, agradezco mucho la atención y voy a compartir mi pantalla en este momento. Me dicen si se puede observar. Lo vemos correctamente. Ok. Un segundo, por favor. Permítanme un segundo. ¿Ahí lo pueden ver bien? Sí, doctora. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy la responsable de la parte de biología molecular del laboratorio de arbovirus y virus hemorrágicos. Y pues vamos a dar continuidad. Pero en Mayaro y Solana, que es lo Pero antes me gustaría brevemente compartir un panorama con ustedes sobre qué es lo que hacemos aquí en el laboratorio de arbovirus y virus hemorrágicos. Pues es básicamente hacer la vigilancia por laboratorio de los principales arbovirus de importancia en salud pública. Hacemos el estudio epidemiológico de dos familias. Principalmente de puesta y hilo, villa. Estos son transmitidos principalmente por mosquitos del género Aedes, tanto especie Aegypti como Albopictus, y en algunos casos en específico son transmitidos por mosquitos del género Culex. Mientras que por otra parte, también hacemos la vigilancia de otra familia que está, de arbovirus que está circulando en nuestro país, que son los alfavirus. Dentro de esta familia pertenecen los virus de chikungunya, los virus de las encefalitis equinas, dentro de las cuales tenemos las encefalitis equinas del este, del oeste, venezolana y mayaro. También en casos muy específicos hacemos el diagnóstico de virus hemorrágicos como son hantavirus, y ya hace unos cuantos años hicimos el diagnóstico de los casos sospechosos de ébola. Y bueno, aquí retomando, nosotros trabajamos con la identificación de dos familias totalmente diferentes pertenecientes a los grupos de los arbovirus, que son virus transmitidos por artrópodos. Trabajamos directamente en la parte de biología molecular con el genoma de los virus. Lo que nosotros hacemos es identificación mediante técnicas de biología molecular de fragmentos específicos del material genético. Me estoy enfocando específicamente en las técnicas que nosotros hacemos para hacer la vigilancia del virus mayaro y del virus de la encefalitis equina venezolana.
Como les comentaba, pues son virus totalmente diferentes porque pertenecen a familias diferentes. Aquí les muestro de manera general cómo es una partícula viral de un flavivirus y su genoma, la composición de su genoma. Y aquí nosotros hacemos las funciones del INDRE como Laboratorio Nacional de Referencia. Nosotros hacemos diagnóstico, referencia, que es justamente lo que está abocado a estas dos enfermedades. Maestra, la estamos dejando de escuchar constantemente. ¿Ahora me escucha mejor? ¿Me escuchan ahora? Bueno, continúo. Espero que me estén escuchando. Si me están escuchando. Ah, ok, no se escucha. ¿Me escuchan ahora? Ah, ok. Sí, doctora. Maestra, lo que ¿Continúo? pasa es que se escucha y de pronto empieza a bajar el volumen y de ahí la dejamos de escuchar. Ah, ok, ok. Bueno, continúo con esta parte que me refería a que nosotros hacemos diagnóstico, referencia y control de calidad aquí en el laboratorio de arbovirus, pero nos vamos a enfocar específicamente a la referencia, dado que son virus que no circulan con evidencia comprobada en nuestro país. Lo que nosotros hacemos aquí en el INDRE es tomar el 2% de todas las muestras negativas que cumplan con la definición de caso para alfavirus y para flavivirus respectivamente, y nosotros hacemos pruebas de referencia, solo las hacemos aquí en el INDRE, y contestando la respuesta que nos planteaba la doctora Noemí de que si estamos buscando a los virus, sí, sí lo estamos haciendo, lo hacemos de manera rutinaria tanto para mayaro como encefalitis de quina venezolana, como para los otros flavivirus que son virus del oeste del Nilo, fiebre amarilla, encefalitis de San Luis, encefalitis japonesa. Entonces, en cuanto a esa pregunta, sí se está haciendo la vigilancia, se está periódicamente de todas las muestras que nos manda la red, hacemos diagnóstico diferencial en el cual hacemos la búsqueda intencionada de estos dos virus. Y bueno, rápidamente, ¿cómo hacemos la vigilancia en México? Pues, que es la virológica que hacemos aquí en el INDRE, en conjunto con la Dirección General de Epidemiología y toda la red de laboratorios de salud pública, también en conjunto y colaboración directa con el programa de vectores, está integrada la vigilancia entomológica, y en la integración de estas dos tenemos la vigilancia entomovirológica, que es básicamente la identificación de la circulación de los virus en los mosquitos. Entonces, abordamos la vigilancia de las arbovirosis en México desde tres perspectivas diferentes. Actualmente estamos trabajando en fortalecer la vigilancia epidemiológica molecular, donde no solo decimos qué virus están circulando, sino específicamente a qué serotipo pertenece, qué linaje pertenece, y con base en experiencias que han tenido en otros países, podemos establecer cómo puede desarrollarse el virus en nuestra población. Entonces, esa es la fortaleza de la epidemiología molecular que estamos trabajando en implementando específicamente ahora en dengue, pero que también la pensamos proyectar para otras arbovirosis. Y bueno, no solo es importante establecer una vigilancia sostenida para dengue, para Zika y para chikungunya, también es muy importante monitoreando la posible introducción de virus, sobre todo
todo porque tenemos un flujo muy importante de migrantes de los países de Sudamérica, en donde tanto Mayaro como las encefalitis son de circulación constante. Es de vital importancia que nosotros estemos monitoreando el posible ingreso de cualquiera de estas dos. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de la vigilancia? Pues es generar información epidemiológica de calidad, cuyo objetivo es la toma de decisiones adecuada, oportuna. Maestra, no la escuchamos. ¿Escuchan ahora? Espero que ya me acerque un poco más. Y bueno, ¿qué objetivos específicos tenemos? Pues uno de los más importantes en cuanto a la vigilancia de arbovirus que no circulan constantemente es identificar oportunamente una posible introducción de estos arbovirus a nuestro país. Si bien es una herramienta que nos permite identificar de manera oportuna la emergencia de cualquiera de estos dos, porque pues bien sabemos que hasta el momento no circulan en nuestro país. Sí es muy importante que estemos en constante búsqueda para que podamos detectarlos de manera oportuna. No evitar su introducción, porque pues sabemos que eso es prácticamente imposible, pero sí detectarlos con prontitud para evitar una diseminación masiva. Caracterizar la situación epidemiológica, identificar factores de riesgo y sobre todo difundir información epidemiológica que oriente las acciones de prevención y control. Retomando lo que ahora sí nos compete en esta charla, que es basada por laboratorio para arbovirus, Mayaro, pues sabemos que la dinámica poblacional y la distribución de los factores son factores que favorecen la eventual introducción de otros arbovirus a nuestro país. Y como les comentaba, serían virus emergentes porque no circulan en actualidad en nuestro territorio. Como ya nos mencionaban anteriormente, son arbovirus de la familia Togaviridae del género Alphavirus. Tanto Mayaro como encefalitis pertenecen a la misma familia. Y bueno, son y reemergentes en bosques tropicales de América. Les comentaba, pues es muy importante que nosotros estemos vigilando constantemente la posible introducción desde América del Sur. Es transmitido al humano por 3 mosquitos del género Hemagogus, Aedes y Aegypti y Albopictus, vectores que sabemos que están ampliamente distribuidos en nuestro país. Tanto el virus Mayaro como el virus chikungunya están muy relacionados filogenética y antigénicamente. Esto es un punto muy importante porque al ser de la misma familia, ambos desarrollan una sintomatología muy parecida. Entonces, aquí está involucrada la perspicacia del médico de poder diferenciar cuál estamos teniendo en los pacientes. Afortunadamente, pues en este momento no tenemos ni la circulación de Chick ni de Mayaro, pero en algún punto, si se pudiera presentar la circulación de ambos, es muy importante tener criterios específicos para poder diferenciar cada uno de estos. Y esto va relacionado a que complica directamente la identificación por diagnóstico. Entonces, nuestra vigilancia está basada únicamente en fase aguda, donde está la presencia del virus en sangre. Por lo tanto, vamos a tomar a la partícula viral para identificar el genoma. En el genoma sí los podemos diferenciar con completa determinación. Entonces, por eso nos basamos en la vigilancia en fase aguda. La introducción de este virus representa un serio problema porque no tenemos inmunidad ante
tanto, somos todos susceptibles infectados con este patógeno. Y actualmente, pues ya se encuentra la vigilancia de este arbovirus en el manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica. Entonces, ya tenemos los criterios que nos explicaron anteriormente. Estamos haciendo la vigilancia de este y otro. Y como les comentaba, nuestra vigilancia está basada en la fase aguda, donde identificamos el material genético del virus. Y bueno, los criterios están establecidos en los lineamientos para la vigilancia por laboratorio de dengue y otras arbovirosis, donde también nos vienen las definiciones de caso, que ya las revisamos, pero es muy importante que podamos tener la idea clara de que Mayaro y chikungunya son muy parecidas. Entonces, en un momento en el que pudieran estar circulando de manera simultánea, sí habría que poner mucha atención en las definiciones de caso para poder identificarlas de manera certera. Y bueno, con respecto a Mayaro, pues sí es muy importante tomar en cuenta los antecedentes de visita o residencia en áreas de transmisión a otros lugares donde sí circula este virus. Bueno, un caso confirmado es cuando tenemos un resultado por laboratorio y uno descartado, como ya nos comentaron, uno que por laboratorio haya sido confirmado como negativo. Para ello, pues vamos a hacer la toma de muestra. También pero como les comentaba, como es aguda, vamos a requerir muestro con 0 a 5 días de evolución. Es muy importante la red fría. Nosotros manejamos virus de RNA que son termolábiles y los cambios de temperatura pueden favorecer la degradación del material genético y por lo tanto una errónea identificación de un caso. Entonces, al igual que para estos arbovirus como para dengue, chikungunya y zika, la red fría es muy importante durante la toma, el manejo y recepción de las muestras. Y aquí les presento que cumpla con la condición operacional de Mayaro. Con 0 a 5 días de acción se le realizará RT-PCR en tiempo real. Si el resultado es positivo, se va a emitir el resultado y si es negativo, se realizará diagnóstico diferencial para identificar otros arbovirus. Y como les comentaba, estos protocolos son de referencia, por lo tanto, hasta este momento son los que realizamos aquí en el INDRE. Y bueno, nada más para que tengan idea de que en una identificamos una envoltura del virus y los gráficos que ustedes observan es indicativo de una muestra positiva, es decir, que el virus se encuentra en el suero del paciente. Entonces, esos son los tipos de resultados que nosotros obtenemos aquí por PCR en tiempo real. Ahora bien, tenemos otras enfermedades por vector que son las enfermedades producidas por arbovirus con tropismo en el sistema nervioso central. Dentro de las más importantes se encuentra la encefalitis equina venezolana, que es la que se especifica en el manual. Sin embargo, también hacemos identificación o búsqueda de otras encefalitis equinas, como son la encefalitis equina del este, del oeste, venezolana, encefalitis equina de San Luis, y todas estas tienen con particularidad que tienen tropismo directamente en el sistema nervioso central. Este virus es transmitido, como ya nos habían comentado, por mosquitos del género Aedes, Culex y Psoropora. Y tiene reservorios principales como son aves y equinos. También de encefalitis. Sin embargo, aquí en el laboratorio hacemos búsqueda de las otras 3 encefalitis. La intención es realizar una vigilancia proactiva para la búsqueda de otros arbovirus dentro de nuestro protocolo o algoritmo para diagnóstico diferencial.
También, al igual que con Mayaro, hacemos la vigilancia exclusivamente en fase aguda, que es lo que nos va a poder permitir identificar el genoma viral. Al igual, en establecido las definiciones operacionales de caso, que ya no las mencionaron anteriormente, y aquí pues es muy importante considerar que el paciente que presente la sintomatología descrita haya visitado también lugares donde esté circulando de manera cotidiana el virus, porque en nuestro país no circulan aún. Caso confirmado, que tenga su resultado positivo por laboratorio y descartado que sea negativo. En este punto, como tiene tropismo por el sistema nervioso central, además de suero, también podemos hacerle la identificación viral en líquido cefalorraquídeo, ambas con 0 a 5 días de evolución. Y el manejo es exactamente igual que con las otras arbovirosis, con estricta red fría. Los criterios de aceptación y de rechazo son idénticos que con las otras arbovirosis. Entonces, esto se mantiene constante también para la vigilancia de estos virus. El algoritmo es muy parecido al de Mayaro. Toda muestra que cumpla con la definición operacional de caso, con 0 a 5 días de evolución, entran a INDRE para diagnóstico por PCR en tiempo real. Un resultado positivo se emite su resultado y un negativo realizamos diagnóstico diferencial para hacer la identificación de cualquier otro arbovirus. Hasta el momento, las pruebas serológicas no se realizan hasta que estén disponibles. Entonces, como les comentaba, solo nos vamos a enfocar en la fase aguda. Y bueno, al igual que con claro, hacemos sola reacción encefalitis equina, que son y venezolana. Entonces, aprovechamos la toma de muestra para hacer la identificación simultánea de 3 virus, lo que nos va a optimizar tiempo y recursos para y la identificación en un caso dado que una muestra cumpla con la definición operacional de caso. Y bueno, ya para terminar, pues es muy importante que nos basemos y nos fundamentemos muy bien en los lineamientos establecidos para la toma, manejo y envío de muestras al INDRE o a la red de laboratorios estatales para que las muestras tomadas a los pacientes cumplan con los criterios para ser procesadas, para hacer diagnóstico de estas arbovirosis, realizar una vigilancia de calidad para entregar los resultados confiables en tiempo y forma y pues lo más importante, que es hacer la detección oportuna de arbovirus emergentes. Entonces, este es el punto focal para estas dos arbovirosis que estamos hablando el día de hoy. No circulan en nuestro país, sí las estamos buscando, pero desde hace 4 años hacemos la búsqueda intencionada de esas arbovirosis y no lo hemos encontrado. Sin embargo, no es indicativo de que lo dejemos de hacer, sino al contrario, seguir buscándolo porque pues eventualmente la circulación de los virus es muy dinámica y en cualquier momento pueden ingresar a nuestro país. Entonces, mantener una vigilancia sostenida de otros arbovirus es de suma importancia para la vigilancia en nuestro país. Y bueno, con esto concluyo mi participación. No sé si tengan alguna duda o comentario. Muchas gracias, maestra, por su participación. Pediría si dejara de compartir su presentación para que pudiéramos compartir los acuerdos y compromisos de esta reunión. Sí, un segundo, por favor. Muchas gracias. Compartir, ¿cómo le
Bueno, ya para terminar este día de capacitación, tenemos en su pantalla los acuerdos y compromisos de esta sesión. El primero de ellos es que compartiremos con todos los asistentes a la reunión la presentación de la capacitación vía correo electrónico, por lo que es importante que si no se han registrado, se registren y coloquen de manera correcta su correo electrónico. La fecha de cumplimiento será el 23 de noviembre. Enviaremos también como acuerdo número 2, vía oficio a los epidemiólogos responsables los acuerdos de esta capacitación. Fecha de cumplimiento será el 23 de noviembre. Y el punto 3 es que si en este año 2023 no se ha realizado una capacitación relacionada a los temas que vimos el día de hoy sobre fiebre mayaro y encefalitis equina venezolana, es importante hacer la replicación de esta capacitación a todos los niveles. El responsable de esto será el epidemiólogo estatal. La fecha de cumplimiento sería el 8 de diciembre. Y bien, si esta capacitación ya se realizó o posterior a que se haga, solicitamos la evidencia de estas capacitaciones. Les repito, puede ser que se haga después de este día o bien si ya la realizaron en el 2023, será válido enviarnos la evidencia de la capacitación de los temas de fiebre mayaro y encefalitis equina venezolana. La fecha de cumplimiento es el 8 de diciembre. Y por último, les presento la evaluación final. Les pido por favor a todos que realicen la misma. Estamos viendo el código QR en pantalla y la liga. También les estamos colocando la liga en el chat. Y bueno, a nombre de todos los participantes del día de hoy, les agradezco el que hayan estado con nosotros.